Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El Congreso de Chile aprobó una polémica ley que le permite a los ciudadanos retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones para poder hacer frente a la crisis económica que deja a su paso la pandemia del COVID-19. La medida propuesta por partidos de la oposición no contó con el apoyo del oficialismo y generó divisiones al interior de la sociedad chilena, pero también aprobación recibió por parte de algunos sectores de ese país. ¿Es este un modelo que puede ser copiado en otros países de la región? ¿Por qué fue rechazado por diferentes sectores de la economía, incluso hasta por los mismos chilenos? Y esa impedirá que se siga llevando a cabo una reforma al sistema de pensiones que estaban tratando de adelantar en Chile y que fue uno de los puntos de reclamo por parte de los ciudadanos durante el llamado estallido social que comenzó en octubre del 2019. ¿De dónde provienen estos fondos? ¿De dónde llega este dinero? Se lo explicamos en la siguiente gráfica. Esto está depositado en lo que se llama administradoras de fondos de pensiones o AFP. Estos son fondos privados que se encargan de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que está basado el sistema chileno, mediante el cual un ciudadano aporta el 10% mensual de su salario bruto a estos fondos para disponer de él en su momento de la jubilación. El modelo fue instaurado en 1980, en plena época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde hace ya muchos años hay un rechazo de diferentes sectores de la sociedad a este modelo que es privado y sobre todo en un país donde la vida del ciudadano está prácticamente privatizada. Todos los accesos a los servicios deben ser pagos y son parte de empresas privadas. Una reforma pensional es uno de los reclamos, como ya lo decíamos, que estaban haciendo durante el llamado estallido social de octubre del 2019 algunos sectores de la sociedad chilena. Pues para analizar este tema está con nosotros Patricio Melero, él es diputado del Partido de Gobierno Unión Democrática Independiente. También está con nosotros el señor Juan Carlos Juárez, él es especialista en seguridad previsional y social. También es representante de la Red Interamericana de Bienestar, que es una organización dependiente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. También les recuerdo que nos interesa conocer, por supuesto, la opinión de todos ustedes, los televidentes. Por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales @France24_ES y @Santilogo, mi cuenta personal. Pueden dejar los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues comienzo entonces con Patricio preguntándole si era necesario dar este paso y tocar los sistemas de pensiones, los fondos de pensiones en un país como Chile. Bueno, muy buenas tardes, Santiago, muy buenas tardes a Juan Carlos. Yo francamente creo que se cometió un error muy grande al permitir sacar parte de los ahorros previsionales que a mi juicio tienen y deben tener un solo objetivo, que es financiar las jubilaciones futuras, provocando un detrimento en los ahorros que hay y que sin duda va a impactar a futuro en pensiones más bajas. Esto fue un tema largamente debatido y que surge como una política transitoria por una sola vez. No es que en Chile se haya aprobado el giro de los fondos previsionales como en Perú o en otras partes que se ha permitido en distintas ocasiones. Acá sería por una sola vez, hasta por un 10% con un límite de un piso de más o menos $1.350 como mínimo y de $5.800 como máximo, no es más lo que se puede sacar, y se justificó por sectores opositores al gobierno y al oficialismo como una manera de permitir darle recursos a los chilenos que están pasando por serias dificultades producto del COVID-19, especialmente de las capas medias, porque el mundo más popular se les ha ayudado a través de un ingreso familiar de emergencia que se está pagando y que al día de hoy Chile, más o menos, para que usted se haga una idea, ha movilizado del orden de $18.000 millones en ayuda, tanto para la salud como para los sectores más afectados, como también para la reactivación económica de la pequeña y mediana
empresa. Sí. El señor Juan Carlos Juárez está con nosotros. Él conoce muy bien los sistemas de pensiones de los diferentes países de América Latina. Nos va a ayudar a entender un poco este sistema de pensiones chileno, que incluso ha sido el sistema ejemplo para muchos países, como por ejemplo Perú, Bolivia y Colombia, para adoptar un modelo similar. ¿Cómo analiza usted esta situación, dada esta coyuntura económica, esta medida que ha evaluado y ha instaurado el gobierno de Chile para dar un alivio, como ya lo decía el invitado anterior, Patricio Melero, a las clases medias para tener un poco de apoyo económico? ¿Qué tal? Buenas noches desde Argentina. En primer lugar, un gusto, Patricio, compartir esta conversación. Sin inmiscuirme en lo que tiene que ver con la política interna de Chile, porque no me corresponde, hago un análisis en sentido global. Es decir, estamos en un estado extraordinario a escala global, digamos, con una pandemia que ya no es una pandemia porque es una endemia, porque va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir como con tantas otras cuestiones vinculadas a la salud. Y sin lugar a dudas que el sistema productivo, el sistema comercial, el sistema de ingresos de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo han tenido modificaciones muy importantes. Hoy está en cuestión en el mundo los sistemas de pensión o de jubilaciones, de acuerdo a la característica y la denominación de cada país, pero no solo en el continente latinoamericano, sino veamos lo que sucede en Francia, lo que sucede en España, en Italia, e inclusive en los países nórdicos. Entonces, creo que la decisión que se ha tomado por la información que tengo con una mayoría calificada para que se lleve adelante, responde a una necesidad puntual en un momento de crisis generado por una pandemia. Sí. Es sin duda que eso en el futuro le genera una quita en la cuenta individual de cada aportante. Ahora, el problema lo tenemos aquí y ahora, y en el mundo se le dio soluciones, como en el caso de Argentina, Uruguay, o Costa Rica, o Francia o España, a través de la seguridad social. ¿Por qué? Porque son donde están los fondos acumulados. Los otros fondos que dispone cualquier país son fondos afectados directamente a lo que es lo cotidiano, al funcionamiento de cualquier gobierno, de cualquier Estado. Sí. Ahora, también están en cuestión en el mundo los fondos de administradoras de pensiones. ¿Por qué? Porque han tenido un alto costo en el sentido de las administraciones, porque en algunos casos no han dado los resultados que se esperaban. En Argentina hemos tenido realmente una experiencia muy, muy mala, que nos quedaron 320.000 personas con una renta vitalicia que no superan los $50 mensuales. Sí, Juan Carlos, antes de continuar con el análisis y darle otra vez la palabra al señor Melero, quiero aclarar que también estaba invitada a este programa Jimena Rincón, senadora y jefa de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, que es el partido de oposición, uno de los partidos que respaldó esta medida en Chile, para hablar desde ese punto de vista y pues hacer un equilibrio acá de fuerzas y ver este tema desde todas las aristas posibles, pero no ha sido posible conectarnos con ella. Hemos intentado varias veces, a lo mejor más adelante, de pronto a lo largo del programa vamos a poder restablecer la conexión con ella de forma remota a través de Skype. Mientras tanto, quería preguntarle a Juan Carlos, solo para ponernos en contexto, y ya vuelvo con usted, señor Patricio Melero. Juan Carlos, pero puntualmente, el caso chileno, que es un caso de fondos privados, ¿cuál es la evaluación que usted hace de este tipo de formato? Un modelo instaurado en los años 80, un modelo que ya muchos sectores de la sociedad chilena han criticado y que pedían una reforma. Precisamente era una de los pedidos que hacía la sociedad para esas manifestaciones de octubre. Yo sé que usted no se mete en la política, pero desde su análisis, ¿usted cómo evalúa estos sistemas de pensiones privados en una sociedad como la chilena, como decía yo en la introducción, donde prácticamente la vida del chileno está privatizada? Los sistemas son privados, pero los fondos son de los trabajadores. Yo creo que los mejores sistemas que han funcionado con transparencia, con seguimiento, con control por parte de los beneficiarios actuales y de los beneficiarios futuros, son los sistemas de la seguridad social, los sistemas previsionales, en los que el Estado juega un rol central, no donde el Estado está ausente.
Nosotros creemos en esos sistemas porque son los sistemas que han funcionado. Porque hay que pensar que hay dos temas centrales. Uno que es la mayor esperanza de vida, con lo cual los años de cobro de esos haberes como pensionados, jubilados, son muchos más, cada vez más. Sí. Y por otro lado, como contracíclico, tenemos el avance de la tecnología que juega un rol de desempleabilidad. Y esto lo voy a explicar. Cuando ocurrió la revolución industrial, vino a suplantar la mano Juárez, del hombre. por favor, le pido que sea muy concreto porque tengo muy pocos minutos y el tema es muy grande. Por favor, le digo, sea puntual. Para concretarle, no comparto la visión de los sistemas privados porque en muchas partes del mundo han fracasado. Considero que los fondos de pensiones tienen que estar administrados por el Estado. Así, claro, puntual. Así es como necesito la respuesta. Señor Melero, muchos sectores políticos en Chile han calificado este movimiento por parte de la oposición, haber tratado de fomentar esto en el Congreso, esta medida, como un movimiento político, aprovechando las circunstancias en las que se encuentra el país y la baja popularidad del presidente Piñera. ¿Su respuesta ante eso? Bueno, primero una pequeña precisión, Santiago. En Chile lo que tenemos es un sistema mixto. En Chile hay un pilar solidario que le paga pensiones a más de 1.600.000 chilenos, que es de costo entero del Estado. Hay un pilar de cotización obligatoria, que es el que usted ha mencionado, de las AFP, y hay un pilar voluntario donde usted puede hacer ahorro previsional. Hoy día los fondos privados administran el orden de 200.000 millones de dólares, que es lo que tenemos los chilenos en cuentas individuales, y la rentabilidad de este sistema ha sido extraordinariamente buena, al punto que de cada $1.000 que usted tiene en la cuenta, $300 ha sido el aporte del cotizante y $700 el sistema, que ha rentabilizado muy bien. Ahora, las pensiones son bajas porque el porcentaje que se cotiza en Chile de un 10% es muy poco. En los países de la OCDE y en general en el mundo se cotiza un 18 o un 20% del sueldo. Y en Chile esto se quedó pegado muchos años. También en Chile hay una alta informalidad, hay un 30% de trabajadores que no tiene contrato de trabajo, entonces no cotiza. Y hay también muchas lagunas previsionales. Entonces, sin duda que el análisis de la experiencia chilena tiene los matices que le estoy señalando. Ahora, la pregunta si esto es político o no político, sin duda que todos estos movimientos tienen un componente político, pero déjeme contarle también que en el programa de gobierno del presidente Piñera hay una reforma muy importante al sistema previsional que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, que está en segundo trámite en el Senado, y que tiene un componente solidario mayor en que se va a subir la cotización obligatoria de un 10% a un 16%, y esos puntos adicionales van a ir a un componente solidario mayoritariamente para que se dé ese factor. Así que no tenemos un sistema 100% privado, creo que con una integración y una participación del Estado muy relevante, que es la que asegura estos tres pilares que he hecho mención. Importante aclaración, señor Patricio Melero, importante. Por eso están ustedes invitados para que nos aclaren y nos expliquen en detalle este sistema de pensiones de Chile que, como usted ya lo decía, va a ser sometido a una reforma que ya fue aprobada, está en proceso. ¿Qué otras modificaciones tiene esta actualización, digamos, que se le va a hacer al sistema de pensiones, señor Melero? Bueno, yo diría que lo fundamental es el aumento de la cotización, porque, y en esto yo creo que Juan Carlos va a estar de acuerdo conmigo, el problema de nuestros países es que está aumentando mucho la sobrevida, ¿no? En Chile ya estamos en un promedio en torno a los 80, 85 años, y claro, se vive más años y hay que financiar más años entonces una pensión. Y por otro lado, la natalidad está cayendo mucho. Chile ya está en porcentaje bastante bajo, entonces se empieza a producir, Santiago y Juan Carlos, un desequilibrio entre los jóvenes que trabajan y aportan y los más viejos o jubilados que gastan. Y por eso que los sistemas de reparto en el mundo entero han sido un rotundo fracaso. Hoy día ese tipo de fórmulas en Chile, creo que usted sepa, se hizo una comisión del más alto nivel con expertos nacionales e internacionales, y salvo uno de los 17 que participaron, propuso volver a un sistema de reparto. Los sistemas de reparto son carísimos,
las tablas de sobrevida están disparadas, la cantidad de jóvenes que nacen son menos, y por consiguiente hay que buscar este sistema mixto, como es la fórmula chilena, en que se junta el pilar contributivo con el pilar solidario del Estado y permite una densidad de ahorro para financiar mejores pensiones. Juan Carlos, después de esta noticia que dio Chile a lo largo de estas semanas con la aprobación de esta ley, varios países de la región han tratado de seguir los pasos. Caso Perú, caso Bolivia, también Australia ya autorizó a algunos de los ciudadanos que han sido más afectados por la pandemia que puedan retirar de sus fondos de pensiones cerca de $10.000 australianos. Pero una cosa es Australia, que es una economía grande, es una economía robusta, con un sistema de bienestar amplio y sostenido. Chile también es una economía, digamos que de las más fuertes que tiene América Latina hasta ahora, pues después de la pandemia, pues no sabemos cuál va a ser la situación exacta, cómo va a quedar la región, pero es una economía estable y fuerte si lo comparamos con Perú y con Bolivia. ¿Qué hay entonces para estos países que están pensando también en abrir sus fondos de pensiones? ¿Es muy arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta la presión económica que hay ya sobre estos países? A ver, vuelvo sobre el principio. Sí, coincido con lo que decía Patricio en el tema de la mayor esperanza de vida con respecto a la natalidad, bueno, que eso genera un desfasaje, hay asimetrías. Con relación a lo que Perú y Bolivia obviamente buscan este camino de alguna manera de darle un sosiego a la cuestión económica individual y pretendiendo entregar fondos acumulados por los propios trabajadores, está claro que eso los trabajadores lo necesitan y lo van a usar. Ahora, eso es cierto que desfinancia el sistema, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Porque no hay un Estado en capacidad de la seguridad social para poder sostener ese desequilibrio que genera la pandemia por menos horas de trabajo, porque hay más desempleo, porque hay una crisis en el sistema productivo y comercial y en el sistema financiero también. Entonces, eso es un camino que se busca porque el Estado no aporta los fondos suficientes para que los trabajadores no tengan que recurrir a su propio ahorro, a su ahorro futuro, que es una renta a futuro, a un derecho adquirido. Tienen que modificar esa situación para autosustentarse, para atenderse. Pero esto tiene que ver con un Estado que no está presente. Sí. En otros países, Argentina, en el mismo Estados Unidos, digamos, hay una compensación por parte del Estado muy fuerte que permita que nadie tenga que pensar si tiene que acudir o no a sus fondos, los casos que son fondos capitalizables, no es el caso de Argentina, obviamente. Sí. Juan Carlos, le pregunto, en este momento están haciendo este tipo de retiros en Chile el 10% y lo están estudiando en otros países por esta coyuntura en la que estamos de la pandemia, que es algo que no habíamos vivido en muchísimos años, tal vez en siglos, pero ¿qué hay del futuro? Ya una vez cuando se mete la mano al bolsillo, se saca un porcentaje, usted ya lo dice, esto desfinanza un poco, desbalancea un poco los números pensando en el futuro. Esta gente va a tener que pensionarse el día de mañana. Entonces, ¿qué medidas va a tener que tomar para garantizar una pensión buena para el futuro? Los sistemas no se pueden pensar en función solo del trabajo, hay que pensarlo en función de la producción. ¿Por qué? Porque cada vez la posibilidad de tener un autoahorro, un autofinanciamiento del retiro laboral, cada vez se hace mucho más dificultoso. Entonces se piensa en subir los aportes, se piensa en subir el aporte solidario del Estado, como lo explicaba Patricio. Ahora, esas son medidas que tienen límites. Entonces hay que pensar que también el sector de la producción tiene que de alguna manera participar solidariamente en cómo sostener estos niveles de ingresos que hoy digamos, son complejos para todos. Y estamos hablando de cierto, la economía de Chile es una economía que tiene hace muchísimos años una solidez, pero que indudablemente está claro que esa solidez hoy no se ve que llegue a estos sectores que indudablemente están necesitando ese ingreso adicional. ¿Por qué? Porque no lo están teniendo, sí. Porque no se pueden sostener. Entonces, creo que el Estado tal vez ahí tendría que, para mí no, tal vez no, debe tener una presencia mucho más fuerte en términos de financiamiento. Le traslado esa pregunta al señor Patricio Melero en la ciudad de Santiago, una mayor presencia del Estado en este caso, y también me gustaría saber
¿Qué instauró el gobierno chileno para asegurar que este fondo que se va a abrir y la gente va a poder sacar hasta el 10% de su pensión vaya a ser utilizado verdaderamente para una necesidad por esta coyuntura de la pandemia y no para invertirlo en otra cosa, no para pagar una deuda y de pronto aflojar un poco las cuentas de las familias, que el dinero sea usado responsablemente? Los latinoamericanos no somos los alemanes, no somos los suecos, no somos como daneses, que somos responsables y serios con este tipo de cosas, ya lo hemos visto con el manejo de la pandemia. Bueno, es muy buena su pregunta, Santiago, porque yo por eso rechacé este proyecto de ley, porque no tiene ninguna condición para girarlo. Es un beneficio universal. Lo pueden retirar los más ricos y los más pobres. Y por eso que mi crítica es que este retiro que se ha aprobado en Chile del 10% es profundamente regresivo, porque los más ricos y los que tienen más ahorro van a poder retirar $5.800, pero los más pobres, el 27% va a poder retirar de $1.000 hacia abajo. Y eso obviamente hace que se queden sin ningún ahorro para una previsión. Y aquí compitió, porque eso quiero decirlo, el gobierno ha aprobado ya 3 leyes en beneficio de los sectores más afectados por el COVID, y el último paquete, el plan clase media, que ofrecía una transferencia directa de más o menos del orden de $800 directos, perdón, $700 en forma directa, y un préstamo de muy buenas condiciones a 0% de interés, pagadero a 4 años, por aproximadamente $3.000 más. De manera tal de que el Estado chileno, usted lo decía, Juan Carlos, ha sido un país muy responsable fiscalmente. Nosotros teníamos muchos ahorros en nuestros fondos soberanos, llegamos a tener más de $20.000 millones ahorrados en el extranjero, se ha traído plata a Chile y hemos podido enfrentar esto. El Estado chileno ha sido activísimo. Lo que pasa es que cuando usted abre la posibilidad de sacar la plata, a la gente se le ocurre solucionar todos los problemas y solamente un porcentaje va a ir al bolsillo de las personas que tienen necesidad objetiva, pero mucha gente va a sacar la plata probablemente sin necesitarla. Y para peor, el proyecto de la ley se aprobó sin pagar impuestos, es decir, nuevamente es regresivo, favorece a los más ricos que van a poder sacar plata y no pagar impuestos por este dinero. Entonces, una mala ley que abre un boquerón a los ahorros previsionales y creo yo que el Estado chileno está ofreciendo una mucho mejor alternativa para ir en ayuda, más que haber autorizado al Parlamento este giro del 10%, que en realidad una precisión va a terminar siendo el 44%, porque la gente más pobre va a retirar una mucho mayor cantidad dado el poco ahorro que tiene. Claro. Claro, son soluciones para ahora, pero problemas para el futuro, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, señor Patricio Melero. Su opinión, Juan Carlos, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Existe posibilidad de que este dinero sea recuperado o esto ya simplemente una vez sacado se vuelve plata en el bolsillo y se pierde? Bueno, todo es en función de cómo lo miremos. Yo entiendo el tema de la segmentación para los sectores más vulnerables, o más necesitados, o más comprometidos por la pandemia. Concuerdo que hay sectores que no lo necesitan para nada. Esos sectores que más lo necesitan no lo van a atesorar. Esos sectores lo van a poner otra vez en la rueda del consumo. Y el ruedo del consumo significa también mover el ingreso fiscal. Entonces eso puede haber, hay una retroalimentación en ese sentido, que no va a suceder con quien que lo agarra para atesorarlo, por ejemplo. Creo que ahí sí, soy muy respetuoso yo de las políticas internas de los países del mundo, pero a mí me parece que si yo tuviera una situación de esa naturaleza, hubiese segmentado una ayuda mucho más fuerte, mucho más contundente, para esos sectores que están muy complejos en términos de ingresos y en términos de sostener su vida cotidiana, para que no hubiera ese desfasaje de ese retiro de los 150 unidades de fomento que representan $5.800, como lo decía Patricio, claro. Porque es cierto que otra vez los sectores más bajos son los que se van a ver más perjudicados porque retiran porque necesitan, pero se quedan sin fondo. Fíjese que la ley estableció que aquellos que aún que tuvieran menos de 35 unidades de fomento pueden retirar la totalidad, con lo cual se quedarían sin nada. Entonces lo que sería un desatino.
Hablo desde el punto del análisis, ¿no? Sí, claro, desde el punto del análisis, pero tenemos que estar analizando aquí, viendo las opciones también de lo que va a pasar a futuro, y eso es una realidad, lo que usted está diciendo, señor Juan Carlos, en la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos, quiero seguir con usted, ya le doy la palabra, señor Melero, en la ciudad de Santiago. Me quedan pocos minutos para el programa y no quería despedir sin que usted nos contara rápidamente, a la mayor brevedad posible, el panorama pensional en América Latina. ¿Cuáles son los países que sobresalen por tener un buen sistema y cuáles están todavía quedados y les falta hacer renovaciones y que después de esta pandemia pues van a tener una situación mucho más difícil? Y yo creo que en general todos los países tenemos nuestras complejidades en mayor o menor medida. En primer lugar, porque hay que repensar los sistemas jubilatorios o de pensiones para el tiempo que vamos a vivir de acá para adelante. Los sistemas jubilatorios o de pensiones no se piensan para los que pasaron, se piensan también para los que vienen. Y en ese sentido se requiere análisis, debate con personas que conozcan. No se trata de hacer un debate a ver quién tiene razón, sino se trata de hacer un debate para ver qué mejores argumentos tenemos para resolver el problema en el presente y en el futuro. Sí. Y obviamente que hay países como el caso de Bolivia, Perú y algún otro país de Centroamérica que tienen situaciones realmente muy, muy complejas. Todavía Chile, Argentina, México entra en una etapa de dificultades, no de las más extremas, pero tiene una etapa de dificultades. Brasil también, pero tiene que ver con los porcentajes de trabajadores no registrados, tiene que ver que con el desarrollo de la tecnología va a haber mayor desempleabilidad, va a haber menos puestos de trabajo. Entonces hay que pensar también esa discusión. Entonces estamos en un sistema, en una situación muy, muy compleja. Y los estados, de una forma u otra, juegan un papel central. Esta pandemia en el mundo la pudo contener económicamente la seguridad social. Señor Melero, ¿algún comentario adicional? No, yo creo que sin duda los temas previsionales son en mi país el principal desafío legislativo que tenemos para darle un sistema más permanente, más legitimado ante la sociedad. Y como le adelantaba Santiago, eso ya está muy avanzado en el Congreso y yo espero que en el transcurso de este año podamos tener consolidado un nuevo sistema de pensiones en Chile que junte un pilar privado de aporte de los trabajadores, una contraparte también de los empleadores y un aporte del Estado. Hoy día ya hay un pilar solidario muy grande y va a haber que avanzar probablemente en un mayor grado de solidaridad. Ahora, ¿qué cosas atentan contra esto? La informalidad. Las economías latinoamericanas, el caso de Chile, tenemos un 30% del mundo del trabajo que vive en la informalidad. Y en esa informalidad hay gente que gana poca plata, pero también hay gente que gana mucha plata. Después, y no cotizan nada, ¿no? Y llegan a viejitos, digamos, y no tienen una adecuada pensión. Sí. También atenta contra esto la dificultad que hay también para que las personas entiendan el sentido de la jubilación. Hay muy poca educación previsional. Por ejemplo, nada más que para que vean las cosas que estamos haciendo. Nosotros estamos en el proyecto de ley, estamos estableciendo como una cátedra, un ramo obligatorio desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media de educación previsional. Porque la gente en Chile no sabía cuánta plata tenía, qué tenía acceso, entonces falta mucha educación previsional, hay que enfrentar el tema de la informalidad y también el tema de la edad de la jubilación. También. Chile sigue teniendo la edad de jubilación de las mujeres en 60 años. Eso hay que corregirlo, hay que igualarla a los hombres en 65. Entonces, bueno, por ahí van los cambios, pero sin duda es un tema de la mayor importancia. Y yo vuelvo a reiterar, creo que el caso chileno fue una mala política pública, esto del 10%, debilita las pensiones, había una alternativa muy sólida de parte de ayuda del Estado, del gobierno, que para mi gusto era mejor, pero en fin, hubo una mayoría que así lo quiso y creo que va a girar mucha gente que no tiene necesidad plata de su fondo, además. Sí. Señor Melero, usted mencionaba la informalidad, usted reconoce que ese es un problema para la economía chilena. ¿Qué está haciendo entonces el Estado chileno para revertir eso? Porque sin duda alguna afecta este sistema de pensiones y el sistema de seguridad social a largo, mediano y corto plazo. Bueno, yo diría que lo fundamental al final del día, Santiago, y yo creo que Juan Carlos va a estar de acuerdo conmigo, es que los países que no impulsan el crecimiento y el desarrollo económico como una forma de generar empleos estables, bien remunerados y en justicia social,
no logran superar los problemas de la informalidad. El sistema educacional es clave para que la gente gane y tenga destrezas y pueda tener mejores empleos, también con contratos más formales. La informalidad es una expresión también muchas veces de la pobreza o de la falta de educación. Y por consiguiente yo creo que es la combinación de educación, crecimiento y desarrollo económico, un sistema redistributivo y de impuestos del Estado que ayude a financiar subsidiariamente a quienes no tienen recursos, es el camino por el cual yo creo que podemos ir enfrentando la informalidad que nos afecta. Juan Carlos, ¿algo que decir? No, simplemente, yo creo que estas cosas, el tema de la informalidad es un gran tema a resolver y la responsabilidad es del Estado, porque estoy muy de acuerdo con Patricio, pienso exactamente lo mismo y lo promuevo en todos los lugares que puedo, el tema de la educación, de la seguridad social y previsional, y estoy de acuerdo que tiene que ser desde la educación inicial. Pero creo que todo esto se resuelve si pensamos en la construcción de un Estado social sustentable, democrático y de derecho. Me parece que ahí está la conjunción. Hay que tener todos esos aspectos y en ahí interviene la sociedad en su conjunto. Que eso es una construcción que están haciendo los estados latinoamericanos desde hace mucho tiempo, pero se atraviesan en el camino circunstancias complicadas, la corrupción, la falta de educación, como ya ustedes lo decían, un montón de trastoques en el camino que dificulta la construcción de un sistema de bienestar fortalecido, robusto, que pueda ayudar a los ciudadanos a tener unas buenas políticas y buenos sistemas de salud. Ya tenemos el ejemplo de muchos países alrededor del mundo que demuestran que invertir en salud, invertir en educación, hay que hacerlo y funciona y puede ser rentable, pero en América Latina tal parece que no aprendemos la lección. Caso estos sistemas de pensiones donde no todas las personas cotizan y no todas las personas se comprometen a hacer un ahorro inteligente, pensando en su futuro, pensando en sus años de retiro una vez termine su época laboral. Pues llegamos al final del programa. Nos quedamos esperando a nuestra invitada Jimena Rincón, senadora y jefa de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, que era del partido de oposición, para hacer aquí equilibrio y hacer un poquito de confrontación de ideas. Se nos quedó un poco cojo el debate, hay que reconocerlo, pero estuvimos esperando su conexión, no pudimos tenerla, pero ahí le quedan a ustedes sobre la mesa los puntos de vista, las reflexiones, el análisis, y ustedes sacan las conclusiones, por supuesto. A mis dos invitados en la ciudad de Santiago y en la ciudad de Buenos Aires, gracias por habernos acompañado. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta edición del debate de France 24.